Bueno, buenas tardes. Empezamos la segunda sesión de este seminario que en la ocasión anterior, el lunes pasado, dio lugar a una larguísima comunicación del ponente que no permitió que tuviéramos un debate y que, bueno, dependiendo de las circunstancias, todo esto es muy contingente, como el propio modelo de racionalidad que lo sostiene, ¿no? Vamos a intentar hoy disponer de tiempo suficiente para el debate, y si no lo tuviéramos tampoco pasa nada, porque entonces el tercer y último día, quizá con una perspectiva global de toda la amplia gama de información que nos está transmitiendo Javier, pues podríamos tenerlo. Claro, eso implica un compromiso de que el viernes esté menos tiempo. Yo no sé si ese compromiso estás muy dispuesto a asumirlo. De manera que, teniendo en cuenta la disponibilidad de la banda, del espacio que nos acoge hospitalariamente, pues vamos a comenzar de manera inmediata la segunda sesión con el compromiso de, si hoy no es posible, pues el próximo día tener el debate al que me estoy refiriendo. A mí no me corresponde más que decir una vez más el agradecimiento que siento, profundo y sincero, ¿no?, por tu presencia aquí y por, en fin, la espléndida secuencia de argumentaciones que nos estás proporcionando. Buenas tardes. Vamos a continuar en esta segunda sesión, abusando de vuestra paciencia, con el análisis de esto que he llamado en un primer momento, ¿no?, pseudoodicea, en un segundo momento espectropoética, siguiendo a Derrida, y en un tercer momento hablar del trascendental somatomorfo, es decir, del cuerpo, y de la pornoteología, que sería una manera peculiar de tratar con el cuerpo y también de producirlo. Si en la sesión anterior comentaba que lo que quería hacer en estas 3 sesiones del seminario era algo así como una novela casi triste en fascículos, ¿no?, sobre una cierta ruina que inviste, ¿no?, y que asiste a toda institución, en esta segunda sesión me voy a atrever con algo que así, a vuela pluma, podría parecer más cercano a las artes, a la estética, a lo que hemos llamado en otra ocasión el tiempo de las imágenes, algo parecido a una novela gótica, si por novela gótica incluimos también la Suma de Teología de Tomás de Aquino, en la medida en que Tomás de Aquino también estaba preocupado, obsesionado y absolutamente fascinado por la cueva, el antro, la gruta que nos envuelve y al que hacemos frente, ese aire caliginoso, ¿no?, donde habitan los demones, ¿no?, donde habitan todos esos sueños y obsesiones que, no siendo nada, forman parte constitutiva de lo que somos. Y a esta segunda sesión, entonces, la voy a titular, bueno, ya la titulé, pero la voy a presentar como los condenados de la doxa, como una economía imposible de la fascinación. Para ello, el paso que voy a dar sería de una cierta sprezzatura del ser. Sprezzatura es un concepto técnico de historia del arte que sirve para designar, ¿no?, un cierto desdén impostado, ¿no?, un modo en que el artista camufla todos sus trucos. Yo, forzando y violentando la palabra, hablo de sprezzatura del ser para hablar de que el ser hace cosas que no forman parte de ningún cálculo o providencia. Y para traducir lo intraducible, porque la expresión sprezzatura es absolutamente idiomática, pues he utilizado el sintagma como quien no quiere la cosa. Respecto a eso que hemos llamado pseudoodicea o sprezzatura del ser, lo que quedaba por anunciar, ¿no?, en el final de la última sesión era lo que llamé el imperativo obscenográfico, una psicología para desalmados, un análisis de aquellos espectros o imágenes que nos asedian, que no existen pero insisten, que no tienen realidad sustantiva, son irrealidades que van conformando un éter o un elemento, por utilizar un término querido a Hegel, que nos va formando. Es decir, la tesis es muy elemental y expuesta de un modo lapidario, casi histérico, diría algo así.
No es posible salir de ninguna gruta, no es posible salir de la cueva, ¿no?, del antro. Estamos condenados de la doxa, como ilustra en el folleto que os he repartido este cuadro pavoroso, histérico, psicopatológico de Matías Grünewald, Las tentaciones de San Antonio, donde el sujeto se ve asediado, acosado, y esto no solamente le ocurre a un santo, ¿no?, o a un hombre comprometido, ¿no?, con un cierto ascetismo, sino a cualquiera de nosotros, ¿no? Todos estamos asediados por eso que no existe. Y a ese esquema de fascinación universal, que no tiene por qué tener que ver con la psicopatología, lo llamo imperativo obscenográfico, jugando con obsceno, ¿no?, lo que se pone en escena, y con la escritura de esa obscenidad. El misterio, o el misterio práctico, por decirlo rápidamente, es que aquello que nos envuelve sin existir terminará por desaparecer, ¿no?, terminará por haber sido, a fin de cuentas, simplemente un suspiro, y sin embargo forma parte de la historia. No es una placenta pútrida que uno pueda arrojar, ¿no?, cuando sale el retoño, ¿no?, cuando sale la obra. Esta placenta, ¿no?, del no ser, que es lo espectral, lo psicológico, lo irreal, nunca puede ser arrojado, aunque en último término vencerá la ontología, vencerá lo que llamábamos en la sesión anterior el cenotafio. No tiene ningún porvenir, es puro psiquismo. Y sin embargo, nuestra existencia ética y nuestra existencia incluso en la experiencia de la verdad pasa por esta cueva, ¿no?, por estas tentaciones de San Antonio. Para darle a esta segunda sesión un formato más cercano, ¿no?, a lo que se estila habitualmente en un seminario, tenéis en el folleto que he repartido una serie de textos que voy a ir frecuentando, no como argumentos de autoridad, tampoco como citas o saltadores de caminos, ¿no?, esto que decía Benjamin de que las citas son saltadores de camino, bandoleros, ¿no?, que van hurtándonos nuestras convicciones más profundas, sino que voy a utilizar los textos, fundamentalmente son para decirlo ya y evitarme, ¿no?, la fatiga de tener que estar citando continuamente mis referencias, ¿no?, y tampoco quiero ser deshonesto, es decir, no estar brindando y no estar rindiendo homenaje, ¿no?, a todos aquellos autores que están detrás en la trastienda de mi discurso. Pues voy a centrarme fundamentalmente en Georges Didier-Hermann, en Roberto Calasso, en el propio Jacques Derrida, en Gustavo Bueno, en Pascal Quignard y, en menor medida, en algunos hallazgos poéticos de Paul Celan y alguna que otra ocurrencia de John Ashbery. Todo esto lo digo un poco para descargar el aparato técnico, ¿no?, el aparato de notas. Y voy a empezar quizás con los versos de Paul Celan, que marcan la pauta, no solamente como exergo, ¿no?, sino como obsesión. Y al fin y al cabo la filosofía, por mucho que se refugie, ¿no?, en la construcción teórica, siempre es una manera de hacer justicia sin ajusticiar ciertas obsesiones que me viene arrastrando en el estudio durante los últimos años. Y voy a ver si soy capaz de decir algo relevante sobre el asunto. El poema o el verso de Celan dice algo así como «For gewelser Inselstein ein Auge den Arzt aus der Niere geschnitten. Ließ an Hippokrates Stadt das My Night Make-up, Sprengungen, Schlafbomben, Goldgas, ich schwimme. Desplazada piedra de incesto, un ojo arrancado o cortado al riñón del médico. Lee en lugar de Hipócrates el perjuro Make-up. Voladuras, bombas de sueño, gas de oro, yo nado. Este bracear, ¿no?, en la nada, ¿no?, como en una especie de parasomnia, ¿no?, de terror nocturno, y esta es la tesis, la apuesta, ¿no?, la obsesión, aquello que forma parte de cualquier experiencia posible, y no solamente las experiencias psicopatológicas contempladas en el DSM-4 o que se van a contemplar en el DSM-5, ¿no? Todo bicho viviente, esté enfermo o no enfermo, está envuelto, ¿no?, en esta especie de éter, en esta especie de elemento, o en esta especie de aire haliginoso, ¿no?, de aire tenebroso, donde habitan las obsesiones, los sueños, los fantasmata. Por supuesto, si dijésemos esto así, a bocajarro, ¿no?, a quemarropa, podría parecer, ¿no?, una mezcla entre poética de lo indecible, de lo inefable y parapsicología. Pero ya dijimos en la otra sesión que, por supuesto, que todo esto no existe, que todo esto es irreal, insustancial. La clave es que esta insustancialidad es la piedra angular defectuosa de todo el sistema. Y sabemos, además, que esta insustancialidad
terminará por resolverse en lo que es nada. Y, sin embargo, termino con esta presentación únicamente del título, Los condenados de la doxa, economía de la fascinación, y, sin embargo, sabemos que, aun resolviéndose en el cenotafio, es decir, en lo real, en lo ontológico, en la clausura de lo que nos hace frente de manera contundente, esta placenta pútrida de lo psicológico cumplía su papel y cumplía su función. De ahí que la referencia a Celan, con el yo nado, envuelto, ¿no?, en estas bombas de sueño, en estas voladuras, en este gas de oro, ya sea el espíritu gótico de Tomás de Aquino pensando, ¿no?, en este aire caliginoso, ¿no?, donde habitan los demones, ya sea pensando en términos hegelianos, ¿no?, cuando el elemento, ¿no?, el éter, ¿no?, de la experiencia del espíritu es un éter psicológico, aunque Hegel quiera convertir lo psicológico y, por tanto, pútrido, ¿no?, en un espíritu que sea capaz de realimentarse a sí mismo indefinidamente, el espíritu como de función de lo psíquico, como de función del psiquismo. Esta yo creo que sería el punto de partida, ¿no?, de cualquier teoría acerca del psiquismo, en términos de Derrida, utilizando la traducción de un término intraducible, la traducción de Cristina de Peretti y de Paco Vidarte, de fantología, ¿no?, lo que excede la ontología al ser, que es lo irreal, lo fantológico, se da, ¿no?, para todo bicho viviente, para cualquiera. Todos estamos enfrentados, ¿no?, a ese elemento, ¿no?, a ese aire, ¿no?, que nos envuelve, que nos hace frente, y que nos hace frente de un modo, además, eminentemente paradójico, porque nos hace frente a la vez como lo exterior y como lo interior. Lo llamábamos el otro día lo entrañable, podíamos haber utilizado, y de hecho lo vamos a utilizar, ¿no?, el término de lacaniano, ¿no?, o de la escuela lacaniana de Jacques-Alain Miller, extimidad, pero lo importante es centrarse en que no se trata de una experiencia limítrofe o de una experiencia psicopatológica, sino de una experiencia habitual, corriente, moliente, ordinaria, ¿no?, para cualquiera. La segunda referencia, que también marca abiertamente mis obsesiones, se encuentra en una magistral lectura talmúdica del Manuel Levinas, aunque yo voy a violentar quizás lo que dice Levinas en el texto. Dice Levinas en 4 lecturas talmúdicas: en la República, después de haber trazado el ideal de un Estado justo pero austero, Platón se ve obligado a cambiar de proyecto. Se necesita una ciudad justa y razonable, pero en ella debe haber de todo. Será preciso que surjan y proliferen necesidades nuevas. Todas las tentaciones deben ser posibles. Lo que anima a lo real ontológico es que exista una cierta fiesta furtiva, ¿no?, un cierto morbo. Todas las tentaciones deben ser posibles, porque si no hay tentaciones, entonces no hay movimiento. El engranaje, ¿no?, lo que lubrica la ruda y Roma realidad del ser, necesita de irrealidad, necesita de estas tentaciones. Todas las tentaciones deben ser posibles. Y en el Midrash, que cuenta cómo embarcó Noé, añaden los talmudistas irónicamente, yo no digo irónicamente, lo digo literalmente, añaden los talmudistas irónicamente a los seres salvados en el arca los yedim, los demonios, los espíritus sin cuerpo, los tentadores de las civilizaciones postdiluvianas, sin los que indudablemente la humanidad futura no podría ser, a pesar de su regeneración, una verdadera humanidad. Continúa Levinas. Y no hay universo sin círculos infernales. El todo en su totalidad es el mal sumado al bien. Recorrer el todo, tocar el fondo del ser, es despertar al equívoco que allá está arrebujado. Con lo que el problema de toda clausura ontológica es que la clausura ontológica debe invocar aquello que necesariamente debe conjurar. Lo llamemos lo psíquico, lo llamemos lo espectral, lo llamemos el no ser de las imágenes, o el paradójico no ser, pero relativamente siendo de las imágenes, o simplemente, como decíamos, estas operaciones, este historial operatorio, este historial carnal de cada sujeto, que, reconociendo lo que dijimos el último día de la teoría de cercatería de Gustavo Bueno, terminará por ser evacuado, por ser desvanecido, por ser incorporado o integrado, ¿no?, a la estructura. La estructura siempre triunfa, de eso no hay duda, pero triunfa gracias a esta placenta pútrida que es el psiquismo, o debe contar con él, debe contar con las operaciones. El segundo texto de la página 2 de vuestro folleto es un texto de Giorgio Agamben, de Ninfas, donde, no voy a leerlo entero, solamente lo importante es que dice, ¿no?, le immagini sono il resto, la traccia di quanto gli uomini
che hanno preceduto hanno esperato e desiderato, temuto e rimoso. ¿Qué podemos sacar, ¿no? ¿Qué podemos violentar de esta sentencia? Las imágenes no están atesoradas en ningún sujeto encapsulado, en ningún sujeto autista. Las imágenes son nuestras, pero no nos pertenecen. Forman parte, podemos decir, de la historia del inconsciente objetivo o de la historia del espíritu objetivo, aunque comparecen en el espíritu subjetivo. Si las imágenes son esto, y esta es, yo creo que la clave del prodigio y de la audacia de George D. Wehrman, si las imágenes son estos, jugar con imágenes no es un juego de niños. Jugar con imágenes no es parte, ¿no?, de un parque temático, ¿no?, para sujetos ociosos, ¿no?, que quieran disfrutar, ¿no?, de las obras de arte. Lo que nos jugamos con las imágenes es nuestra propia historia. Lo que nos jugamos con las imágenes es la lucha política. Lo que nos jugamos con las imágenes es nuestro ser y nuestra aspiración. Porque no existe, evidentemente, ambición sin ámbito. No existe, por tanto, anhelo sin imagen. No existe deseo sin fantasma. Y los deseos no son posibles sin fantasmata. Y fantasmata en su doble declinación. El fantasmata como lo físico, visual, el fantasmata como lo espectral, el fantasma como lo real, el fantasma como lo irreal, el fantasma como parte siniestra del reaparecido, el fantasma como aquel escenario apotético, diría bueno, aquel escenario distal sin el cual nada puede ser hecho. Volvemos a la tesis de fondo. Para hacer algo necesito que exista un objetivo virtual, que existan los fantasmata, que existan a su modo de ser, es decir, que insistan los fantasmata, que insistan no existiendo. La tercera referencia, y salto lo de Pascal Quignard, es un texto de John Ashbery. John Ashbery es un poeta americano con el que uno siempre termina vomitando de risa. Yo debo el descubrimiento de John Ashbery a un amigo poeta brutal y salvaje llamado Miguel Ángel Hernández Saavedra, que igual que algunos están mesmerizados, él está asberizado. Y el interés de Ashbery es precisamente mostrar, sobre todo en 3 poemas, esta conexión entre lo que nos pasa y esto que él llama, en el texto que os he pasado, The Clear Movie Theater Dark, ¿no?, la clara oscuridad de la sala de cine. El espectáculo que nos montamos para poder desear. Sin embargo, aunque en Ashbery podemos recoger muchas de estas ideas, insisto, las claves están en el planteamiento, por un lado, de Levinas: las tentaciones o todas las tentaciones deben ser posibles, así que una república no puede ser razonable, no puede ser humanamente vivible si no cuenta, ¿no?, con esta gentuza, que son los espectros o que son las imágenes, si no cuenta con estos apósitos del ser, que son las imágenes. Incluso, en último extremo, Platón debería reconocer que en su proyecto de una cibernética de los afectos debe contar con los afectos, aunque pretenda una cibernética de los afectos, la conversión del gobernante en piloto, ¿no?, el piloto que monitoriza y controla. También Platón reconoce la necesidad de estos afectos, y no hay afecto si no hay un cierto efecto espectral. Más allá, por tanto, de la tesis de Ashbery, pasamos a la página 3 para seguir un poco con los textos. Lo que nos preocupa es qué textura o qué índole o qué pinta tienen estas imágenes, tienen estos espectros. Y cuál es la contribución del arte como puro hacer, como práctica separada de la verdad, a nuestra forma de estar y ser en el mundo. Si el arte nos interesa, no es porque forme parte de un ornamento o de una decoración o de una existencia museificada. Si el arte nos interesa es porque remite directamente a lo radical del hacer humano. No hay expresión más o no hay declinación más exacta de la pragmática sucia que defiende Quintín Racionero que las artes, ¿no?, en la medida que es un hacer como práctica separada de la verdad, como plegaria, como puramente performativo, en el que se produce, por un lado, un cumplimiento de una ley ontológica. Debe respetar el arte una cierta estructura, un mácema, y sin embargo el arte que nos encandila o que nos encanta es el arte en el que el mácema está mezclado con el síntoma, en el que la estructura está mezclada con la caída, en el que hay, por decirlo rápidamente, una experiencia de la inadecuación. Así que si nos interesan las artes no es porque formen parte de una determinada forma de vida separada, sino porque en su manera de entender el hacer nos dicen qué es lo que somos. Por eso todo arte es aparatoso, todo arte es especioso, todo arte es organoléptico,
todo arte es, en cierto modo, psiconáutico, ¿no? Si utilizamos una expresión muy querida para Peter Sloterdijk y para otros. En el texto que os he pasado de René Thom, dice René Thom, voy a leer solamente una parte, dice: la obra de arte obra pues como un germen de catástrofe virtual en el espíritu del espectador, a favor del desorden y de la excitación producidos en el campo sensorial por la visión de la obra, ciertos creodas muy complejos, creoda como un conjunto, ¿no?, de trayectorias estables, como un mácema, ¿no?, como una estructura que está contingentemente estabilizada, pero siempre en ascuas, ¿no?, o en la víspera, ¿no?, de su propia destrucción. Dice, pueden realizarse y subsistir, pero en general somos incapaces de formalizar o siquiera de formular lo que sean esas creodas cuya estructura no puede plegarse a la codificación del lenguaje sin quedar destruida. Continúa, cambiando un poco el orden. ¿De qué procede nuestro sentimiento de la belleza? De la sensación de que la obra de arte no es arbitraria, aunque sea imprevisible. Tenemos la impresión de que su ejecución fue dirigida por algún centro organizador de gran codimensión, muy alejado de las estructuras habituales del pensamiento ordinario, pero así y todo, en resonancia con las grandes estructuras afectivas o genéticas que subyacen en todo nuestro pensamiento consciente. Así que podemos decir que si una obra de arte nos encandila es porque combina de una manera alquímica, fascinante, la estructura y su ruina. Por ejemplo, en la escabrosidad de los fractales o en el truncamiento de los mosaicos aperiódicos, de los mosaicos de Penrose, ¿no?, se da siempre esa circunstancia. O en una obra musical, en la modulación agitada del Padre Soler. Tiene que existir siempre algo que no se vea venir. Tiene que exponerse, y esta es la indificultad, ¿no?, el heroísmo del arte, tiene que exponerse a la vez una estructura estable reconocible por el espectador y el principio o el anuncio de su catástrofe, el anuncio de su ruina. Ahora bien, ¿en qué espacio se mueve tanto el sujeto psicológico alejado, ¿no?, del intento de control clínico? ¿En qué espacio se mueve el sujeto psicológico cualquiera, ¿no?, el sujeto de carne y hueso, ¿no? Eso que decíamos con Pedro Salina, ¿no?, esa corporidad mortal y rosa donde el amor inventa su infinito. ¿En qué espacio extraño se mueve ese sujeto o se mueve ese cuerpo? Porque no es un espacio cualquiera, no es un espacio que pueda entenderse en sentido fisicalista, si es que un espacio fisicalista tiene sentido. Ese espacio es diferente. Benjamin lo llamó aura, ¿no?, como trama singular de espacio y tiempo. Gustavo Bueno lo llama espacio apotético envolvente. George Didi Uhrmann dice lo siguiente, texto de la página 3. El espacio es distante, el espacio es profundo. Sigue siendo inaccesible, por exceso o por defecto, cuando está siempre allí, alrededor y delante de nosotros. Alrededor y delante de nosotros, ¿no?, invaginado, ¿no?, éxtimo, entrañable. Esto lo digo yo. Entonces, nuestra experiencia fundamental será, sin duda, experimentar su aura, es decir, la aparición de su distancia y el poder de ésta sobre nuestra mirada, sobre nuestra capacidad de sentirnos mirados. El espacio está siempre más allá. Pero esto no quiere decir que esté en otra parte o sea abstracto, porque desde luego está, sigue estando allí. Significa simplemente que es una trama singular de espacio y de tiempo. Lo que quiere decir exactamente que, así entendido, y lo tomo como axioma, el espacio no es solo espacio, es otra cosa. Espacio apotético, espacio envolvente, elemento, aire caliginoso, como queramos llamarlo. Este espacio que describe perfectamente Benjamin cuando habla de que nuestra experiencia histórica se da en un presente estratificado en el que están convocados el pasado y el futuro, y por tanto en el que son relevantes, como un cuento de hadas para adultos, los fetiches, los fósiles, ¿no?, los sueños, los símbolos oníricos, las ruinas, ¿no?, todos aquellos elementos que parecen formar parte de un espacio parapsicológico, oscurantista del espacio de lo sagrado, y que, sin embargo, forman parte del ordinario, de lo que llamé anteayer la ordinariez. Dice Gustavo Bueno, lo que llamamos mundo, en efecto, es el conjunto o sistema de realidades objetivas que envuelven a los sujetos, no solo físicamente, sino también apotéticamente, distalmente. Pero lo que es apotético solo puede configurarse como tal a través de los fenómenos que implican a los sujetos operatorios. Solo entonces puede tener lugar no solo el establecimiento de distancias métricas, de relaciones distales, sino también la evacuación de los contenidos interpuestos entre los sujetos y las cosas del mundo que los envuelven. Si suprimiésemos los sujetos operatorios, si tomásemos a la placenta pútrida como eso, placenta pútrida que se puede arrojar, el mundo en cuanto mundus ad spectabilis desaparecería. Y no porque se aniquilase, como pensaban los idealistas absolutos que reducían al mundo a la condición de un contenido de la conciencia, sino porque se reduciría a la condición de realidad puramente física, paratética, pero una realidad puramente física no real.
es tan Roma, ¿no?, tan contundente, tan geológicamente absoluta, que no tiene relevancia. Tiene relevancia en la medida en que exista un sujeto, ¿no?, que sufra y que goce, que desee y que, por tanto, como dice Pascal Quignard, que es el que está detrás de todas estas cosas, que desidere, ¿no?, que viva y experimente el deseo como distancia, el deseo como desastre y el deseo como distancia. Los ojos humanos, dice Georges Bataille, no soportan ni el sol, ni el coito, ni el cadáver, ni la oscuridad, sino con reacciones diferentes. Así que aquí lo que está en juego no es un divertimento, no es un solaz, no es una golosina visual, no es un efecto de sugestión, sino el hacer político. Y esta es, podemos decir, ya no la tesis, sino la contundencia lapidaria. No se puede hacer nada, ni político, ni veritativo, ni social, ni comunitario, sin tener en cuenta, repito, esta envoltura, sin tener en cuenta a esta gentuza, sin tener en cuenta este residuo psicológico, que es un residuo que no se puede residualmente aniquilar. En la página 4, y voy a leer todos los fragmentos al principio para descargarme, ¿no?, del aparato de notas, de la nota a pie de páginas, ¿no?, en un discurso, en una presentación oral, dice George D. Biberman: la imagen sería la malicia en la historia. Hemos dicho que los fantasmata recogen esta doble declinación, ¿no?, la declinación de lo visual como comparecencia fenoménica del espectro y de lo absolutamente espectral como lo reaparecido. La imagen sería la malicia en la historia, la malicia visual del tiempo en la historia. Ella aparece, se hace visible. Al mismo tiempo disgrega, se dispersa a los cuatro vientos. Al mismo tiempo reconstruye, se cristaliza en obras y en efectos de conocimiento. Extraño ritmo, por cierto. Es un régimen siempre desdoblado. Nada lo expresa mejor que el verbo desmontar. Se podría decir que la imagen desmonta la historia como el rayo desmonta al jinete, lo derriba de su montura. En este sentido, el acto de desmontar supone el desconcierto, la caída. La palabra síntoma no está muy lejos. Una imagen que me desmonta es una imagen que me detiene, me desorienta, una imagen que me arroja en la confusión, me priva momentáneamente de mis medios, me hace sentir que el suelo se sustrae debajo de mí. George Agamben dirá: la apariencia o la historia misma de la humanidad es siempre historia de fantasmas y de imágenes, porque es en la imaginación donde tiene lugar la fractura entre lo individual y lo impersonal. Recordemos el averroísmo, ¿no?, donde la posibilidad de que el hombre que no piensa pueda pensar, ¿no?, de la conexión entre el entendimiento, ¿no?, del sujeto de carne y hueso, ¿no?, expuesto a la experiencia, y el entendimiento agente universal pasa precisamente por la imaginación, pasa por las imágenes. Dice: donde tiene lugar la fractura entre lo individual y lo impersonal, lo múltiple y lo uno, lo sensible y lo inteligible, y a la par el cumplimiento de su recomposición dialéctica. La apariencia basada ya no en la hipótesis, sino en sí misma, la cosa ya no separada de su inteligibilidad, sino en medio de esta, es la idea, es la cosa misma. Lo que significa es que nadie tiene una experiencia de la cosa como objeto. Siempre tenemos una experiencia de la cosa, ¿no?, como idea. Es decir, como idea que requiere siempre un suplemento espectral, un suplemento de imaginación. Husserl decía que no hay experiencia de la esencia, sino hay experiencia antes, ¿no?, de la fantasía. Siguiente texto, y ya termino con esta recomposición de textos, este centón, ¿no? A decir verdad, por minúscula que sea, una obra de arte, dice Quignard, añade a lo que ya es algo que todavía no era. Hay un plusvalor extraño en la obra de arte, una plusvalía o una minusvalía, esto añado yo, que no puede ser amortizada, que no se puede ser recompuesta, ¿no? La obra de arte siempre implica un suplemento, una plusvalía que no puede ser codificada en la lógica del intercambio. Aquello que normalmente no habría tenido que suceder inquieta. Incluso la recuperación de una tradición puede resultar incómoda y, por así decir, perturbadora. Un segundo punto hace al arte molesto. No solamente aumenta lo imprevisible, sino que odia la muerte. Los artistas son asesinos de la muerte. En este sentido, es normal que sean castigados por aquellos que hacen profesión, o bien de administrarla, o bien de aumentarla. Es decir, de aquellos que quieren conjurar a la vez todos los espectros, ¿no?, de aquellos que quieren eliminar a la vez, ¿no?, de toda experiencia histórica material, ¿no?, este suplemento espectral, este suplemento psicológico. Lo que nos lleva a realmente el autor al que debemos, o al menos yo debo, el preocuparme por estas obsesiones,
al obsesionarme, ¿no?, con estos asuntos de un modo positivo y no de un modo puramente propedéutico o cauteloso, que es Roberto Calasso, ¿no? Estaba tentado a llamar a la propia conferencia una sesión de calasoterapia, ¿no?, por Roberto Calasso. Dice Roberto Calasso: el mundo de lo invisible es peligroso, pululante de seres. Quien lleva a cabo una acción ritual o simplemente manipula la materia mágica, es decir, simplemente lo irreal, debe estar preparado para cualquier sorpresa. Los errores en el gesto y en la palabra pueden resultar fatales. Plinio cuenta que Tulio Hostilio, habiendo tratado de evocar a Júpiter del cielo según los libros de Numa, y celebrando el mismo sacrificio practicado por ellos, fue alcanzado por un rayo porque había realizado ciertos gestos sin una observancia precisa del rito. Así que nuestro hacer es un negocio, ¿no?, muy delicado, un negocio peligroso, una profesión peligrosa. La profesión de tratar con aquello que nunca puede ser amortizado como real. En la página 5, volviendo otra vez a Georges Didier-Huermann, leo únicamente la tesis central, ¿no?, del carácter oscilante de una imagen que de hecho permite a Didier-Huermann comparar la imagen con el aleteo de una mariposa. Dice: como los batientes de una puerta, como las alas de una mariposa, la aparición es un movimiento perpetuo de cerramiento, de abertura, de cerramiento otra vez, de reabertura. Es un batir de alas, un latido. El ser y el no ser cogen el ritmo. Debilidad y fuerza del latido, debilidad. Nada se ha conseguido, todo se pierde y debe ser recuperado a cada momento. Todo empieza siempre. De toda imagen podría decirse no solo que está estructurada como un umbral, sino además como una cripta abierta, que abre su fondo pero lo retira, que se retira pero nos atrae a él, y que en el ejercicio de la mirada hace coincidir un duelo y un deseo. Y ya como último texto, de estos que me van a servir, ¿no?, en el camino, vuelve a decir Roberto Calasso: cuando contemplamos a nuestro alrededor el espectáculo del mundo, ya nos hallamos dentro de un mito. Así que nuestro rito está constituido míticamente. Por consiguiente, ahora podemos entender por qué las historias míticas, incluso cuando nos llegan fragmentadas y mutiladas, nos suenan a familiares y diferentes de todas las demás historias. Esas historias son un paisaje, son nuestro paisaje, hostiles y acogedores simulacros que nadie ha inventado, con los que seguimos encontrándonos y que solo esperan de nosotros ser reconocidos. Así que ahora podemos confesarnos qué es ese antiguo terror que las fábulas siguen provocando. No difiere en nada del primero de todos los terrores, el terror del mundo, el terror frente a su mudo, engañoso y dominante carácter enigmático. Terror frente a este lugar de la metamorfosis perenne, de la epifanía que abarca fundamentalmente nuestra mente, en la que asistimos incesantemente a la contienda de los simulacros. Bueno, con esto no pretendo que estos textos funcionen como un parapeto que me proteja, ¿no?, de la obligación de tener que aventurarme, pero sí me sirven para marcar la pauta de lo que nos jugamos con las imágenes. Incluso alguien podría considerar que todos estos comentarios, ¿no?, algunos míticos, otros poéticos, otros un tanto dadaístas, otros parecen un cadáver exquisito, para algunos. Sin embargo, la tesis de fondo es una tesis que podría recoger este adagio clásico, ¿no? Homines turbantur, non rebus, sed qua de rebus habet opinionibus. Es decir, lo que nos afecta no son las cosas, porque ¿cómo nos va a afectar una cosa? Las cosas nos afectan en la medida en que son causas, litigios, y que por tanto forman parte de un combate, de una conjura, ¿no?, de un litigio entre no realidades sino simulacros. Todo esto en realidad me servía para explicar solamente el título, los condenados de la doxa. Estamos condenados a formar parte de la doxa que, como sabéis, tiene este doble sentido que suele ser antitético, pero que yo entiendo como perfectamente entreverado. La doxa como gloria, es decir, como el momento en el que la imagen alcanza o sirve para consumar una proeza, un heroísmo, ¿no? La imagen en ese caso sería el vector, ¿no?, de la praxis heroica, pero también la imagen como lo enfermizo, ¿no?, como lo morboso. La gloria, la doxa, es a la vez gloria y morbo. Por tanto, heroica y enfermiza. Y además no sabemos si es heroica o enfermiza hasta que es demasiado tarde. Así que, siguiendo ciertas intuiciones, ¿no?, que ha planteado Quintín muchas veces en su Pragmática Sucia, o que plantea el propio Didier-Huermann, y que plantea también Carl Einstein,
¿no? Aquí lo que se está jugando es el ethos, es decir, es una cuestión ética, es una cuestión inmediatamente e inminentemente política. Si vais a la página 6, y ya voy a prescindir de todos los textos y de todo el aparataje erudito, voy a intentar demostrar este carácter ético originario de la imagen en el sentido que he utilizado, de los fantasmata, a partir de 24 fórmulas, ¿no? Intrigas lo llamaríamos, ¿no? Intrigas, no llegan a ser argumentos, ¿no? Todavía no son argumentos, son intrigas. El primero es el que ya he dado, ¿no? La doxa en su doble carácter de antro que nos envuelve, antro que nos acoge, antro del que no podemos escapar, hasta que ya no existimos como sujetos. Como veis, el último de los pasos es el cenotafio. Es decir, la estructura que siempre triunfa, es decir, lo real siempre triunfa, y frente a lo real, pues todas nuestras intenciones y nuestros anhelos parecen pues bagatelas, ¿no? Zarandajas, fruslerías, ¿no? Como cuando Don Quijote, ¿no? Recupera el coco de la Mancha, ¿no? Recupera la cordura, ¿no? Todo ha sido bagatela, todo ha sido ensoñación, ¿no? Todo ha sido ridículo, ¿no? Pero ha sido un ridículo constituyente. Así que, volviéndonos a esto que comentábamos el último día sobre el Quijote, ¿no? De un sujeto que cae, ¿no? En la doxa, ¿no? Alucinado, en la cueva de Montesinos generalizada, que a partir de esos mitomotores, ¿no? De esas ensoñaciones que nos mueven, hace o emprende aventuras ridículas, histéricas, pero a fin de cuentas esas aventuras ridículas, histéricas, ¿no? Como es toda aventura humana, ¿no? Entre melodramática y cómica, terminan por hacerse reales, ¿no? Por pedir a gritos su realidad, ¿no? Aunque se rían de Don Quijote, ¿no? Aunque en la ínsula barataria Sancho Panza sea víctima, ¿no? de un inmenso engaño, de una burla, y sin embargo hacen cosas, ¿no? Y las cosas que hacen no son ridículas. Puede que sean ridículas sus intenciones, no sus aspavientos, sus ambiciones, pero no es ridículo, ¿no? El hecho de que lo hacen. Y claro, cuando recupera la cordura y por tanto prescinde de la doxa, puede salir de la doxa solamente es en el lecho de muerte. Ahí en ese momento el coco de la Mancha, ¿no? Ensoñado, ¿no? Embrujado, fascinado por sus mitos, termina por entregarse a la estructura, al cenotafio, que obviamente excluye al sujeto, como no puede ser de otro modo, ¿no? El cenotafio como lugar en el que el cuerpo no está de cuerpo presente, sino que está vacante. Y además del sujeto psicológico no queda ni resto. Repito, esa placenta putrida. Así que entre estos dos extremos, para ya dejar el formato de seminario, de deletreo talmúdico de ciertos textos y centrarme en lo que me interesa, ¿no? Que es aquello que nos compromete éticamente a la hora de hablar de estos fantasmata, dos extremos, ¿no? El principio y el final, ¿no? El principio un tanto megalómano de toda aventura humana y el final siempre rotundo, ¿no? Irreparable, irreversible de toda aventura humana. Entre la doxa y el cenotafio, en ese entretanto, está el psiquismo. Y por eso, por mucho que algunas ontologías pretendan conjurar todos los espectros o zafarse del psiquismo, no lo pueden hacer. Y además, no solamente no lo pueden hacer, sino que el porvenir de la ontología pasa por el psiquismo. Aunque, insisto, reconocemos que en toda estructura el psiquismo debe dejar paso, ¿no? Debe sacrificarse, ¿no? Debe inmolarse, ¿no? En beneficio de la estructura. Pero no demasiado deprisa, no demasiado pronto. Entre esos dos extremos, la doxa y el cenotafio, es decir, la fascinación y deseo, o el deseo fascinado, y la estructura que prescinde de nosotros, porque somos eso, ¿no? Somos nada balbuciente, como decíamos también el otro día. Se encuentra todo el plano del psiquismo, se encuentra el entretanto, la dimensión del hacer humano, de la praxis, no de la teoría, pero sí de la poiesis y de la praxis, y por tanto todo aquello que nos importa, o que debería importarnos, todo aquello que resulta atingente, importante, ¿no? Que resulta absolutamente irrenunciable. En el segundo punto, por tanto, siguiendo un juego de palabras y haciendo un guiño a Calderón, diré vivir por ver y vivir para ver. Una especie de manifiesto escopofílico, ¿no? No podemos prescindir, ¿no? De esta experiencia apotética que se da en el vistazo, se da en el ver, se da también en el manoseo, en el toqueteo, porque el toqueteo nunca es ontológico. El toqueteo, el tocar algo, también exige un cierto rodeo especulativo, rodeo especular.
tocar y ver, ¿no? O ver tocando, tocar y ver, esa especie de manoseo y de exoftalmia, que se nos salgan los ojos de las órbitas, ¿no?, ante aquello que resulta pavoroso. Ese es precisamente el sentido de la vida humana, vivir para ver, vivir por ver. Somos todos escopofílicos y escopofóbicos, ¿no? No queremos que se nos mire y estamos como mirones queriendo mirarlo todo, ¿no? Somos, de alguna manera, voyeur, ¿no? Tenemos los ojos abiertos de par en par y cerrados de par en par. Y en este toqueteo, en este manoseo, que es la experiencia del ver, en este manifiesto escopofílico, tenemos la clave de por qué es necesaria o por qué el deseo solamente funciona mediante una mirada que resulta siempre oblicua, una mirada que resulta en toda ocasión estrábica, una mirada que siempre se topa con aquello que no puede ser visto, como en el caso de Edipo, ¿no?, con aquello que está prohibido, ¿no?, con aquello que es sagrado, como en el caso de Acteón, ¿no?, con aquello que solamente se puede ver inoblicuo, como en el caso de Perseo y Medusa, con aquello que podemos ver, pero solamente si hay una cierta opacidad. En una virtual punto 3, Historia de la mirada, nos interesaría comparar las figuras de Tiresias, las figuras de Edipo, las figuras de Acteón y de Linceo. Tiresias ve lo metafenoménico porque no puede ver. Edipo no puede ver aquello que reconoce, ¿no?, como lo irreparable, y por tanto se arranca los ojos. En el caso de Acteón, ¿no?, ha visto lo prohibido, ha visto lo sagrado, ¿no?, y recibe su condena. En el caso de Perseo y Medusa solamente se puede ver mediante un reflejo, ¿no?, como el sol platónico, ¿no?, que solamente se puede ver, ¿no?, siempre en esa oblicuidad, ¿no?, en ese sesgo de soslayo, ¿no?, porque las cosas importantes solamente se ven de soslayo. Dice Pascal Quignard en Vida Secreta que lo esencial es el punto muerto, el ángulo muerto, el punto ciego, ¿no?, el escotoma, si queremos utilizar la expresión. Así que esta historia de la mirada, ¿no?, en Tiresias, en Edipo, en Perseo y Medusa, en Acteón, que también nos lleva a la historia de Linceo, ¿no?, que está citada, que está referida por Aristóteles, ¿no?, en la exhortación a la filosofía, ¿no? Linceo podía perforar, ¿no?, con su vista todos los objetos, ¿no? Veía demasiado, ¿no? Transparecían todas las cosas. Veía lo asqueroso, ¿no? Aquí lo entrañable en sentido literal, ¿no?, las entretelas del cuerpo, ¿no?, las vísceras, ¿no? Pero eso es ver demasiado, ¿no? Igual que no podemos ver el sol, porque nos quedaríamos ciegos y ahí es necesario un soslayo, una mirada oblicua, tampoco podemos mirar sin una cierta opacidad. Y eso es lo que podría servir como moraleja filosófica del caso de Linceo. Linceo ve demasiado, ¿no? Si esto es así, punto 4, o paso 4, ¿no?, dentro de esta historia del deseo y de la mirada, ¿qué significa desear? ¿No? ¿Qué significa desear? Tanto Jean-Luc Nancy como el propio Pascal Quignard siempre han jugado con la etimología de desiderium, ¿no?, estar lejos de las estrellas. Esto suena muy poético, ¿no?, casi cursi, ¿no?, en contra de lo que prometíamos el otro día, de rehuir de lo cursi, afrontar lo crudo. Pero si tomamos esta etimología de desiderium, ¿no?, desear es estar siempre lejos de las estrellas, se desea siempre lo que no se tiene, ¿no? Siempre nos quedamos, tropezamos, ¿no?, ante el deseo, deseamos aquello que no tenemos y cuando conseguimos gozar, ¿no?, del objeto de deseo ya no nos interesa, porque el deseo es por definición, ¿no?, absolutamente insaciable, ¿no?, y de hecho hay una imposible economía infinita en el desear. Pero es que además solamente se puede desear aquello que está a una cierta distancia, que no es por tanto un objeto, que tiene siempre este plus o este pus, ¿no?, este residuo o este exceso. Nadie desea una cosa, nadie desea un objeto, nadie desea algo que pueda ser redondeado o perfilado de manera ontológica, desea algo más o algo menos. A mí me gusta llamarlo siempre la plusvalía o la minusvalía de lo que deseamos. Minusvalía porque lo que deseamos puede tener mucho que ver con esto que los escolásticos llamaban el ens diminutum, ¿no?, es decir, los entes de ficción, con el objeto A minúscula de Lacan, o plusvalía, ¿no?, siempre hay algo más de lo que deseamos, ¿no? Todo el cortejo de connotaciones, todo el cortejo de importancias se acompañan a aquello que presuntamente deseamos. Así que desear es una operación fantológica o cuasi ontológica o paraontológica, por utilizar términos paraontológico es un término de Giorgio Agamben. Esta operación paraontológica del deseo implica que siempre hay una distancia desastrosa. Desastrosa porque si el deseo es infinito y por tanto ningún goce cancela el deseo, el sujeto deseante, nuestra carne deseante,
resulta cómica, ¿no? Resulta siempre frustrada, ¿no? El fracaso, el patinazo, ¿no? El patatús nos constituye. No hace falta que venga la tige, ¿no? Que venga lo fortuito, ¿no? Y nos asalte, ¿no? Y podamos decir entonces que se ha truncado nuestro deseo, ¿no? Es que el deseo ya es un aguafiestas, ¿no? Un killjoy, ¿no? El deseo es consigo mismo un killjoy, ¿no? Un spoiler, un aguafiestas. Y así podemos decir que el desastre no es algo que acompañe, ¿no? Como un cortejo fúnebre al deseo, sino el propio deseo. Y esto lo que significa que desear sea estar lejos de las estrellas, ¿no? Desear es desiderar. Y nunca, y esta es una distinción esencial de Pascal Quignard, nunca hay que confundir la fascinación deseante con la cristalización, ¿no? En el sentido de Stendhal, ¿no? La cristalización como un embrujo engañoso, ¿no? El amor o el goce del deseo o las intenciones del deseo como una suerte, ¿no? De autohechizo, ¿no? Ridículo, ¿no? Del que tarde o temprano terminaremos por deshacernos, ¿no? Aquí el deseo fascinado no tiene nada de cristalización, es decir, de falsa conciencia, ¿no? O de autoengaño, sino de verdadera experiencia real, ¿no? En lo irreal. Esta es la razón por la que todo proyecto ontológico que quiera conjurar lo psicológico termina por fracasar, porque pretende conjurar lo psicológico diciendo que eso no tiene nada que ver con lo que se acredita, ¿no? Veritativamente. Por supuesto que no. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Es que estas insignificancias, ¿no? Estas bagatelas del deseo, por supuesto que no tienen correlato ontológico, por supuesto que no tienen correlato veritativo, pero ahí están, o ahí insisten. Y esta es la forma que permite comprender que no solamente en la imagen o en la mirada, tal como lo hemos visto, sino en el propio hecho de desear, estamos jugando nuestro propio cuerpo, jugando nuestra propia comunidad, porque el deseo tampoco es cosa de un individuo ensimismado, autista, engolfado en su propia idiotez. El deseo nunca es idiota, el deseo siempre es común. ¿Cómo podríamos desear si fuera totalmente idiota el deseo? Tendríamos que apelar a una especie de generación espontánea, ¿no? De los objetos de deseo, o de brote, ¿no? ¿De dónde surge el deseo si fuera absolutamente propio e idiota? El deseo es lo más común, es lo más genérico y por tanto lo más comunitario. Dice Agamben que la potencia de pensar es una potencia comunitaria, siguiendo Dante, ¿no? Y una cierta lectura del averroísmo. Yo me atrevo a decir que el deseo es el mismo comunitario y que por tanto no hay nada de basura psicológica, no hay nada de residuo o de escoria del alma, como decía Gregorio de Nisa, en desear. Es lo comunitario, lo político por excelencia. Esta es quizás la gran contribución de ese texto un tanto cripto-universitario y pseudo-delirante, ¿no? de Deleuze y Guattari, que es el Antidipo, ¿no? Desear nos compromete, nos ata, ¿no? a la comunidad. No hay nada menos privado que desear, y no hay nada menos engolfado en la idiotez del sujeto que desear. Claro, si esto es así, paso 5, ¿no? Todo aquello que nos ocurre tiene que ver fundamentalmente con el miedo y con la fábula. Cuando se dice esto del miedo, ¿no? Pues parece como que se ha reducido miserablemente la filosofía a una especie de dietética psicológica, ¿no? Al estilo epicúreo, ¿no? Al modo en que Epicuro, ¿no? Como sostiene también Jean Salem, habla siempre de que todos los problemas vienen de una gestión patológica del tiempo. Así que habría que ofrecer una posología o una dietética espiritual para curarnos de espanto. Pero es que el miedo aparece en el propio Platón. Platón defiende en el Fedón que habría que pagar, ¿no? Lo indecible, ¿no? A aquel que pudiese conjurar el miedo. El miedo no es un proceso psicológico en el sentido miserable, ¿no? De escoria del alma. Es también un proceso político. Y toda la filosofía, por mucho que se camufle, ¿no? En pomposidades teóricas, es un intento de conjurar el miedo. Es un intento de ofrecer comunitariamente una gestión no patológica del tiempo. Porque igual que estamos condenados por la doxa, estamos condenados por el tiempo. Tenemos una enfermedad incurable. Y no hay ni Dios que nos cure de esa enfermedad, que es el tiempo. El tiempo irreversible. Hay una película reciente, ¿no? Que es Mr. Nobody, de Jacob van Dormael, ¿no? Que plantea esto de un modo quizás un tanto edulcorado y cursi, pero no menos dramático. Estamos enfermos de tiempo. Y esa enfermedad no hay quien la cure. Estamos enfermos de doxa. Y esa enfermedad no hay quien la cure. Y además esa enfermedad, con un efecto carambola, ¿no? Es saludable, es salutífera. Igual que hay, como se comenta muchas veces, ¿no? Y yo lo comenté hace unos años a Gustavo Bueno, enfermedades iatrogénicas, y esa idea de la iatrogenia puede servir para definir un operador ontológico. Es decir, que el tiro te sale por la culata, o en términos de Derrida más elaborados, hay una lógica autoinmunitaria. Es decir, somos víctimas de nuestras propias defensas,
¿no? Somos defendidos por nuestros propios ataques. La medida que se toma de manera cursi, ¿no? De manera bien intencionada, puede provocar efectos catastróficos y al revés. Los efectos más maliciosos, ¿no? Las perversiones del alma pueden tener un resultado feliz. No solamente en el modelo, ¿no? de Mandeville, ¿no? Los vicios privados engendran virtudes públicas, sino en general, ¿no? Como operador ontológico, ¿no? Gustavo Bueno lo llama resultancia impredecible, ¿no? La concurrencia de planes bien montados, ¿no? de cálculos de diferentes grupos, de diferentes sujetos, no tienen por qué armonizarse. Todo lo contrario, lo más normal es que por efecto carambola, ¿no? Por efecto de resultancia impredecible, nos lleven a la catástrofe. Insisto, por tanto, que la cuestión del psiquismo no desmiente la ontología chapucera, ¿no? De la que hablábamos anteayer. Todo lo contrario, la confirma. Confirma que para que se produzca, ¿no? Esta desactivación de la providencia, que es al fin y al cabo lo que me interesa, ¿no? Conjurar el miedo y acabar con la providencia, ¿no? Acabar con las diferentes formas secularizadas de la providencia, es necesario que exista, ¿no? Esa placenta pútrida de la que hemos hablado y he citado y comentado desde el principio. Curados de espanto, salvados de la salvación, diría Agamben, enfermos de tiempo sabiendo que esa enfermedad es incurable, enfermos de la doxa sabiendo que la doxa es a la vez gloria y morbo, que es decir, que es perdición y proeza. ¿Y quién puede decir, salvo ex facto, es decir, a toro pasado, que una empresa humana es algo menos que ridícula, es algo menos que melodramática, es algo menos que una pura fruslería? Toda empresa humana se realiza como proeza, ¿no? A posteriori, o se ve, o se evalúa como proeza, ¿no? Retrospectivamente, eutáxicamente, nunca en tiempo real. Así que tenemos que trabajar la paraontología o esta ontología deformada en tiempo real. Y ahí sí que es importante el miedo. Ahí sí que es importante conjurar el miedo. Y ahí sí que es importante, ¿no? Entender que las fábulas, que los mitos, que forman parte de los ritos, ¿no? Y esto es una tesis de Bueno, ¿no? Es decir, todo rito implica un mito, aunque Roberto Calasso habla de ritos absolutos, sin mitos. Es decir, que todo rito implica un mito, o que haya una conexión entre ritos y mitos, aunque yo defiendo que tanto en Roberto Calasso como en Robert Walser, en Jacob von Gunthen, se plantea la hipótesis de un ritual sin mito, es decir, de una pura acción, ¿no? Sin legitimación ideológica o sin nebulosa ideológica. Desde luego, hacen falta los mitos para que el hacer sea posible, en condiciones naturales, en condiciones normales. Así que miedo y fábula. Esto es lo que nos constituye, miedo, tiempo y fábula. Tenemos miedo. ¿A qué vamos a tener miedo? A la muerte, al cenotafio. Tenemos obsesión por el tiempo, porque no podemos desgajarnos o zafarnos de las miserias irreparables del tiempo, y quien lo haga no está siendo más que víctima de un autohechizo cursi, ¿no? Creer que uno ha podido conjurar ese tiempo. Y además, estas fábulas, estos autohechizos platónicos, aquí no tienen el carácter de mistificaciones o de imposturas, todo lo contrario. Necesitamos estas fábulas. Porque sobre determinados temas no existe ningún fundamento científico fundamental que permita desbrozar el camino. ¿A qué nos agarramos en esas situaciones en las que no acude a nuestro rescate, casi con trompetas no mesiánicas, el último grito de las ciencias? Tendremos que acudir a una serie de apaños provisionales, ¿no? Que forman parte de los mitos. La tesis de Quintín Racionero de la pragmática sucia, Quintín es demasiado, quizás, está demasiado urbanizado, ¿no? Yo me puedo permitir, ¿no? Por desfachatez, no por mayor competencia, sino por desfachatez, me puedo permitir ser menos urbanizado, y entiendo que el mejor modelo de pragmática sucia no se encuentra necesariamente en los acuerdos de negociación retórica de ciertos espacios polémicos, se encuentra en ciertos aspectos invertidos de las religiones. Esto está casi sugerido, casi insinuado por Gustavo Bueno en Animal Divino, y sobre todo en la comprensión de la literatura como algo más que un ornamento o que un divertimento con entes legendarios. Habría que rescatar lo literario, lo mitológico, lo religioso, pero no porque le brindamos o le otorgamos el certificado de algo que a su manera es verdad o racional, sino que algo que, siendo ajeno a la verdad, siendo ajeno a la ontología, forma parte de nuestro hacer provisional. Ya no sería una moral provisional al estilo cartesiano, sino sería ni siquiera una ontología provisional, ni siquiera una verdad intermitente o provisional, sería el conjunto de aferramientos o de apuestas que necesitamos hacer para seguir andando.
En el mismo sentido de que el Quijote o Alonso Quijano consigue salir, ¿no?, de su idiota de su terruño idiota, ¿no?, y consigue aventurarse siempre a partir de un cierto melodrama, a partir de una cierta locura. Locura en el sentido de pensar precisamente aquello que no se da, que es lo virtual. Si esto es así, punto 6, si todas las tentaciones deben ser posibles, es decir, debemos incluir en nuestro mundo a los Yedim, es decir, los Yedim, los demonios, es decir, verbigracia, lo que para nosotros es este conjunto, ¿no?, de experiencias un tanto mórbidas, morbosas, ¿no?, espectrales, fetiches, númenes, ninfas, demones, fósiles, ruinas, todo este tipo de cosas que son más y menos que cosas a la vez, que tienen una plusvalía o una minusvalía, y que además tienen consecuencias políticas. No hay, por ejemplo, tierra sin un efecto espectral y capital. Así que Marx, cuando pretende deshacerse del capital o intentar canalizarlo, está condenado al fracaso. No hace falta acudir, ¿no?, a la experiencia terrible, ¿no?, de los regímenes llamados así totalitarios. Es que el proyecto de Marx se define ontológica y fantológicamente como imposible al pretender monitorizar o controlar o incluso erradicar ese elemento espectral que hace posible la Tierra. Es decir, no hay Tierra sin efecto espectral y capital. Y toda la economía funciona a través del crédito, a través de la fe, es decir, a través de la creencia, a través de la fianza, de la fiducia. Es decir, todo funciona a partir de una virtualización espectral. En economía, o no hay ningún objeto que se presente como objeto, siempre existe, lo que he dicho antes, una escarcha, ¿no?, que acompaña al objeto, o un musgo, ¿no?, una materia no definida esencialmente que acompaña al objeto. O una aura, ¿no?, llamémoslo como sea, es decir, aura en sentido benjaminiano, ¿no?, que presuntamente el aura ha desaparecido con la reproducción, con la reproductibilidad técnica, ¿no? Pero tampoco, al contrario, ha convertido el aura en el elemento espectral que acompaña a cualquier objeto. Incluso la reproductibilidad técnica, en contra de la tesis benjaminiana, no acaba con el aura. Lo que hace es la fragmenta, la multiplica, ¿no? Convierte aún más, o hace aún más difícil distinguir, ¿no?, entre el original y la copia, entre el centro y su ersatz, ¿no?, su prótesis, su fetiche. Así que todas las tentaciones deben ser posibles, debemos incorporar a los Yedim, insisto en el texto de Levinas, debemos incorporar lo que también podríamos llamar, hay una referencia que utiliza Gershom Solem, ¿no?, sobre los kelipot. Los kelipot son las cáscaras del mal, pero entendido el mal no como algo que está envuelto, sino como la propia envoltura, ¿no? Es decir, ese no ser que quería conjurar a su modo Platón en el Sofista, ¿no?, y que también comenta Anca Basiliou, ¿no? ¿Qué tipo de no ser estupefaciente es este que queremos o que tenemos que arrojar? Y Platón al final tiene que reconocer un no ser relativo, ¿no?, como una casilla vacía en el sentido deleuziano, que permita mover la ontología. El Sofista es un texto en el que parece que es el que quiere conjurar o exorcizar, eliminar lo espectral, es decir, el no ser de la imagen, y sin embargo termina por acogerlo, mediante el resultado del no ser relativo o no ser posicional. Es necesario que haya una casilla vacía en el pleroma de la ontología para que la ontología sea posible. Con lo que la tesis de Derrida se hace aún todavía más audaz. No es que podamos pedir permiso o que tengamos que pedir permiso para decir, aparte de ontología, en el sentido de esta clausura ontológica, de la identificación entre lo material y lo real, sino que hay fantología o paraontología, o hay imágenes, o hay espectros, o hay psiquismo, ¿no? Lo que se dice es que la propia constitución de lo real solamente funciona a partir de ese residuo. Y esto es lo que, si seguimos a Anca Basiliou y a otros, se puede atisbar o se puede observar en el Sofista de Platón. Así que, punto 7, todo lo que nos constituye es lo que los clásicos llamaban desde San Agustín una molestia, una incomodidad, una concupiscentia oculorum, ¿no?, una especie de avidez de los ojos. Estamos volcados hacia el futuro, ¿no? Hay una futurición en nosotros, y esa futurición nos hace ser mirones, tener que mirar, tener que estar siempre devorando, ¿no?, la voracidad, ¿no?, de la concupiscentia oculorum. Y ahí, siguiendo también a San Agustín, un defluxus, un desparrame que hay que controlar, de fluxus continentia, ¿no? En la tentatio agustina, lo que la tentatio exhibe es esta especie de intermedio, ¿no?, de operador que se da entre el defluxus, el desparrame, y la continentia, ¿no?, la morigeración, la contención. Claro, el defluxus es la psicosis, la continentia es la neurosis. Nadie puede controlar completamente las imágenes que le asaltan. Y desde luego, y esto también lo dice muy bien René Thom, necesitamos el lenguaje, necesitamos las etiquetas del lenguaje para no vivir permanentemente en una alucinación psíquica.
Pero eso no quiere decir que no tengamos que estar abiertos siempre a esa voracidad, a ese desiderium o a ese de fluxus. Así que hay un a priori obscenográfico, y para no jugar tanto, amortizar tanto la expresión, lo que estoy diciendo, así, a bocajarro, es que lo que constituye al sujeto etológico, desde el punto de vista etológico, es la voracidad y la predación, dice Quiñar, y la virtualización. Este es un universal etológico, ¿no? Un a priori etológico, la virtualización y la voracidad o predación. El a priori obscenográfico, es decir, lo aparatoso, lo especioso, ¿no? El que el mundo no se dé de un modo allanado, sino que se dé siempre que, como dirían algunos, anfractuoso, ¿no? Alambicado, no es, en ese sentido, una maldición, aunque sí que sea una condena. No es una maldición. Es aquello que permite que las cosas tengan su encanto. Y claro, el que las cosas tengan su encanto es el que las hace interesantes, el que las hace relevantes. Si no, en cierto sentido, como me decía un amigo, solamente es posible, me lo decía Rafael Serrano, solamente es posible entregarse, ¿no? al vórtice, ¿no? Entregarse al remolino, ¿no? entregarse a la muerte, ¿no? Podríamos decir que todos estos efectos de virtualización que forman parte de nuestro deseo, de nuestra desideración, de nuestra psicología, quedan en ridículo respecto a cualquier estructura ontológica, pero son las que conceden interés, ingrediente práctico a las estructuras, ¿no? Si no, insisto, la vida se convertiría en geología, ¿no? Para que la vida sea ethos y no sea pura geología, es necesario que exista este suplemento encantador, ¿no? Con todo lo que significa y con todo lo que queremos hacer significar. El punto 10, entonces, el paso 10, hay una experiencia de lo inadecuado sin la cual lo adecuado no funciona. Lo adecuado sería el formato, ¿no? de la ontología rotunda, ¿no? de las cosas tal cual, que nunca se dan como cosas tal cual. Esta experiencia de lo inadecuado es la experiencia que explota y amortiza a su manera el arte. La inadecuación, ¿no? entre la cosa y su efecto. La inadecuación entre el cuerpo y su sentido, porque el cuerpo siempre es más que un cuerpo, o menos que un cuerpo. La inadecuación entre el mácema, la estructura, y su caída. La inadecuación entre los planes y las empresas y los fines humanos, ¿no? y la ridiculez rotunda de cualquier empresa humana. En ese sentido, el arte, si tiene alguna especialidad, el negociado del arte, su especialización, podría situarse en ese punto. Encontrar, ¿no? en qué sentido somos inadecuados. Gentuza, ¿no? Somos inadecuados, y en esa inadecuación no malditista, ¿no? Se puede dar un sentido no puramente ornamental, no puramente burgués, ¿no? a lo que significa una obra artística. Asesinos de la muerte, decía Quiñar, ¿no? Los artistas son asesinos de la muerte, ¿no? En la obra de arte hay siempre un suplemento, esa inadecuación. Y esa inadecuación, como el concepto que utiliza Quintín Racionero, ¿no? de suciedad, es la que le da sal y pimienta a la vida, pero, insisto, no como un consuelo, ¿no? como un lenitivo, ¿no? del dolor o del drama de la existencia, sino como una disfunción que hace funcionar, una disfunción funcional. Esa es la inadecuación que está presente. Si no existiera esa inadecuación, solamente viviríamos en un presente permanente, en un presente continuo, ¿no? en un presente estratosférico, en un presente absoluto, delirante. Es necesario que exista inadecuación. Y esta es la clave, ¿no? de todo el juego ontológico que venimos presentando desde el principio. Hay así, punto 11, que recorrer, y en esto debo casi todas las sugerencias a una colega, Bárbara Reynoso, un ambiente en el que hay que hilar muy fino, aunque sea imposible un teorema, que es el ambiente de los númenes, el ambiente en el que están los fetiches, las ninfas, los demonios, los fósiles y las ruinas. Esto que puede parecer, insisto, un tanto gótico, ¿no? parapsicológico, es la única manera de entender la historia. Esta es la tesis central también de Josh Didi Wehrman. La historia no se da a partir únicamente de objetos. El propio Bueno reconoce que la historia es la reconstrucción de objetos que permanecen del pasado en el presente, reliquias y relatos. Y los relatos implican siempre este coeficiente o este estupefaciente espectral. Si la reconstrucción histórica, la reconstrucción de la vida misma, históricamente considerada, implica siempre
reliquias y relatos en términos de bueno. Implica, como dice Quintín, ciertos compromisos, ¿no? Ciertas apuestas de tipo siempre coyuntural, aunque sean convenciones o estipulaciones necesarias. Y digo estipulaciones necesarias o convenciones necesarias porque una vez que hemos empezado a jugar ya no podemos desmarcarnos de las reglas del juego. Como pasa con la idea lingüística, ¿no? De que el lazo entre significante y significado es arbitrario. ¿De acuerdo? Saussure dice que es arbitrario e inmotivado. Pero dice, una vez que es in illo tempore, inmotivado y arbitrario, nos compromete absolutamente. Así que no es un oxímoron en términos lingüísticos o en términos ontológicos o de pragmática sucia decir que las convenciones son necesarias. Que esta separación entre physis y nomos es absurda porque, aunque algo sea coyuntural, prostético, ¿no? Nomotético, ¿no? En el sentido literal, ¿no? De una posición, de una convención histórica, cultural, perteneciente a lo humano, demasiado humano, aunque sea eso convencional, nos compromete. Ahí fracasa todo constructivismo relativista. De acuerdo, está construido, pero una vez que está construido nos atrapa. De acuerdo, son reglas convencionales de juego, pero estás jugando. Y una vez que juegas, ¿no? Lo que produces no son juegos. Una vez que empiezas a jugar ya no juegas, ¿no? Juegas con fuego. Y esta es la clave del hiperrealismo o del constructivismo no relativista que aquí defendemos. Así que cuando se habla de fetiches, ruinas, fósiles, símbolos oníricos, de sueños, se está hablando literalmente de algo común, no idiota. De algo de lo común, ¿no? De una coinea absoluta, de una coinea no lingüística, que es aquello que nos atañe. Gustavo Bueno utiliza un término que a mí me parece insuperable, que es el término anomalía del presente. El término anomalía y el sintagma anomalía del presente. Se trata de considerar que no se da el presente de un modo cristalino, ¿no? De un modo panóptico, sino que el presente siempre está infectado, autoinfectado, por el futuro, ¿no? Las anticipaciones, el futuro que siempre aparece como algo monstruoso porque el futuro no existe, porque cuando existe deja de ser futuro, se convierte en presente, y por el pasado que tampoco puede ser considerado como algo que esté ahí en un reservorio, ¿no? Que podamos exhumar. El pasado solamente se hace presente o comparece en el presente como reliquia, es decir, como objeto que resiste, que permanece, ¿no? Que no ha sido completamente extinguido. En esta comprensión del presente y de su anomalía, en esta comprensión ya no solamente cercana a Gustavo Bueno, sino a Walter Benjamin, de estratificación, ¿no? De la historia y de la naturaleza, o mejor dicho, de superposición de historia y naturaleza, de futuro y de pasado, de deseo, ¿no? Y de contundencia del objeto, en esa estratificación, en ese espacio, ¿no? Nos la jugamos. No nos la jugamos todos los días en el espacio nociológico, ¿no? En el espacio constituido por las ciencias, aunque es un espacio constituyente. Nos la jugamos en este espacio, ¿no? En este espacio caliginoso o etológico, como queramos llamarlo. Y por eso hablar de estas cosas, como hace Didi Bergman, como hacía Walter Benjamin, como hace Roberto Calasso, como hace, por supuesto, Pascal Quignard, no es una anacoresis poética, ¿no? Que renuncia a la seriedad filosófica. Es el mayor compromiso con la praxis y con el presente político. Y en las clases o en las lecciones que hemos dado en Bellas Artes siempre recurrimos, ¿no? Al carácter siempre político, comunitario, ¿no? De cualquier artífice, de cualquier artista. Así que lo que está en juego, desde un punto de vista ya puramente formal, punto 12, y voy intentando aligerar, ¿no? y condensar, ¿no? Las tesis, ¿no? Tan apretadas, nos enfrentamos a un doble juego, para darle la razón a Dios y al diablo. El juego de la fascinación, que podría ser tildado, no tachado, de un juego psicológico, y el juego de la morfogénesis, ¿no? La transformación de las formas. Evidentemente, el juego de la morfogénesis o el juego de la diamorfosis, es decir, de la historia, ¿no? Concatenada, ¿no? De las diferentes morfologías naturales o producidas artefactualmente, es un juego en el que el sujeto es simplemente un invitado provisional que será tarde o temprano eclipsado, ¿no? U obliterado. Sin embargo, frente a la morfogénesis está la fascinación, porque si la forma no dice nada a un sujeto, ¿de qué vale? Sería como esta estatua que aparece ridículamente en el poema de Shelley, ¿no? Ozymandias, ¿no? La estatua derruida, ¿no? de un gran hombre, de un imperio, ¿no? Ante el que tiemblan todos los hombres. Si no existe una conexión entre la morfogénesis, la producción de formas, y la fascinación, entonces la forma no tiene sentido. Y si la fascinación no va acompañada de una determinada transformación de las formas, ahí sí que es un puro delirema, un puro delirio.
un puro delirio. Lo interesante de la morfogénesis es su exuberancia, su proliferación, en el sentido de que no hay ninguna morfogénesis clausurada. Un principio casi un tanto añejo, decimonónico, de inagotabilidad de la materia. Siempre surgen nuevas formas, ¿no? Juan David García Vaca, ¿no?, el filósofo, hablaba de surtidor de novedades, ¿no?, de un modo un tanto metafísico, ¿no? Hablaríamos de un carácter inagotable, ¿no?, y por tanto no clausurado, de la producción de formas. Desde otro punto de vista, la fascinación. ¿Cuál es el carácter esencial de la fascinación? Lo que podríamos llamar autoinfección. En la fascinación uno no tiene afección de lo que le pasa, ¿no? Según eso, toda experiencia psicológica sería una experiencia de espectador, ¿no?, como alguien, ¿no?, como un homúnculo, ¿no?, sentado, ¿no?, viéndolas pasar una película, ¿no? Si las imágenes fueran eso, fueran peliculeras, ¿no?, si nuestra condición fuera peliculera y viéramos las imágenes como espectadores, entonces no tendría sentido. Lo terrible del lenguaje y de las imágenes es que nos intoxica, nos envenena. Son fármacos en el sentido que siempre se utiliza, en el sentido doble. Si una imagen se pudiera ver como un puro espectáculo, entonces no tendría ningún interés. Serían incluso despreciables, ¿no? Serían los poetas víctimas propiciatorias de una deportación inmediata. Pero es que las imágenes no son eso. Es que las imágenes no pululan, ¿no?, como un cortejo cinematográfico. Ni siquiera en el cine, ¿no? Como comentaba Ashbery, ¿no?, en el cine es necesaria una kenosis, ¿no?, un vaciamiento, ¿no?, una oscuridad, ¿no?, que hace que las imágenes no circulen, no pululen, no bidimensionalmente por la pantalla, sino que nos atrapen de alguna manera. En contra de lo que decía Descartes, ¿no?, aunque Descartes en textos como el Compendio de Música o Las Pasiones del Alma reconoce que eso no es posible, ¿no? Cerraré los ojos, me taparé los oídos, ¿no? Intentaré que no me asalten las imágenes, pero ¿quién es capaz de monitorizar el asalto de las imágenes, ¿no? Así que en la fascinación siempre hay un fenómeno de envenenamiento, de intoxicación. Por eso es cierto, ¿no?, que siempre estamos a punto, ¿no?, de convertir la experiencia psicológica en una experiencia patológica. Podríamos decir que la patología es el riesgo que la psicología debe correr, ¿no?, para funcionar. En ese sentido, ¿no?, descalificaríamos cualquier tipo de clínica, ¿no? Nunca curan los psicólogos, ¿no? Tenemos que, como digo muchas veces, estar curados de espanto y curados, ¿no?, en nuestra propia experiencia psicológica. La psicología es contraproducente, ¿no?, como se ha dicho muchas veces, y la psicología como psicología clínica. El psiquismo exige esta intrusión, ¿no? Hay una película maravillosa de Thomas Alfredson, Déjame entrar, ¿no?, en la que se muestra, ¿no?, esta necesidad de intrusión, ¿no? Es necesario que las imágenes nos asalten. Además, ¿quién podría estar en condiciones, ¿no?, de fiscalizar las imágenes que nos atrapan, ¿no? De igual manera decía anteayer, citando a San Agustín y a Giorgio Agamben, que en las 9 horas que al parecer pasaron Adán y Eva en el paraíso, solamente 9 horas, ¿no?, casi una especie de juerga, ¿no?, de 9 horas en el paraíso, decía San Agustín que Adán tenía la capacidad para monitorizar al autómata esponjoso, es decir, sus erecciones. Pues ni nadie es capaz de hacer eso, y mucho menos es capaz uno de controlar las imágenes que te asaltan. Lo que uno puede hacer es etiquetarlas o estabilizarlas lingüísticamente. Por eso, el mejor antipsicótico que existe es el lenguaje. Nada del DSM-4, ni nada de antipsicóticos, ni nada de aloperidol, ¿no? El lenguaje es el mejor antipsicótico, y es lo único que cura, y lo único que enferma. O cura enfermando. Así que acabemos con todos los psicólogos, acabemos con la clínica, ¿no? Quememos el DSM-5 cuando salga en 2013, ¿no? El mejor antipsicótico es el lenguaje. Desgraciadamente es un antipsicótico que envenena a la vez que cura. Y estas imágenes que nos asaltan, que nos autoinfectan, juegan a la vez o permiten entender a la vez cómo estamos formados, ¿no? Nuestra hechura contrahecha, nuestra hechura, nuestra factura como seres existentes. Por un lado, es de carne y hueso, es de cuerpo operatorio, lo que llamé el lunes lo quirúrgico, pero también es satírica, ¿no? Es de carne que padece y a la que le asaltan las imágenes. Es de sujeto que percibe con fascinación la radiación y extinción de las formas. Por eso es interesante cómo se ha recuperado la historia natural en la estética contemporánea. El propio Didier Hermann lo hace, ¿no? El mejor ejemplo, ¿no?, de arte no resabiado, no conceptual, no minimalista, ¿no?, liberado, ¿no?, de los resabios de los paletos cosmopolitas, ¿no? El mejor ejemplo de arte es la propia historia natural, la historia de la morfogénesis, el desencadenamiento de la morfogénesis. Y a la vez
En esta radiación e institución de las formas observamos, y por eso la forma se deshace entre nuestras manos, observamos eso que he llamado escarcha, musgo y morbo. Por utilizar algunas metáforas, ¿qué es la escarcha, el musgo y el morbo? Simplemente eso que es material pero que no es esencial. Materia salvaje, no sé, materia no troquelada, materia no tallada. Y la mayor parte de la materia es así. No digo que sea materia prima o jora, ¿no? O algo así como una cera virgen. Digo que la mayor parte de la dimensión material que uno quiere analizar no tiene una estructura allanable, tiene una estructura anfractuosa. Y siempre la esencia llega tarde. De hecho, la esencia en griego ya implica una retrospección, ¿no? Una retrospectividad. La esencia llega tarde. No se entera de nada. Igual que el alma no se entera de nada. El único que es omnisciente es el cuerpo. La esencia no se entera de nada. Lo que la esencia no es capaz de hacer, salvo cuando ya es demasiado tarde, es dar o hacer justicia a los diferentes pliegues de la materia. Así que musgo, que es un término muy utilizado por Derek Walcott, ¿no? En su poética, o la escarcha o el morbo, no es más que esta designación de que ninguna esencia agotará la materia. Y, por tanto, como decíamos con la fenomenología impropia, toda experiencia de la realidad es una experiencia radicalmente inesencial. No digo que no haya esencias, estructuras o estabilizaciones contingentes de la estructura, pero desde luego fracasa o resulta casi una caricatura, entendido por caricatura una estilización, ¿no? Formal, ¿no? De una realidad. La caricatura no miente, pero estiliza y por tanto falsifica a su manera. Falsifica por imprecisión, no por voluntad, ¿no? Falsifica por omisión, no por comisión. Así que la materia siempre desborda exuberantemente la esencia. Esto nos lleva a designar los tres operadores fundamentales de toda experiencia psicológica y de toda experiencia artística. Una tomada directamente del materialismo filosófico, de lo que llamé el otro día materialismo bizarro, la kenosis, el vaciamiento. Es decir, es necesario hacerse espacio para ver las cosas. Si no, estaríamos como Linceo, viendo demasiado, o estaríamos apelmazados, ¿no? Ante el objeto, ¿no? Es necesario crear una distancia. De hecho, el lenguaje es una tecnología de la distancia. El único misterio del lenguaje y la única ventaja real respecto a otros sistemas, ¿no? De comunicación o de argamasa social, por ejemplo, los primates pues se cohesionan socialmente despiojándose o acicalándose, ¿no? Nosotros afortunadamente no tenemos que manosearnos, ¿no? Sino que podemos controlarnos unos a otros mediante el lenguaje. Es la tesis de Robin Dunbar de que el origen del lenguaje es el cotilleo y que el lenguaje sustituye de una manera eficiente el acicalamiento o el despiojamiento, o el despioje, perdón. Si esto es así, lo esencial es vaciar. Cuando se le acusaba de Derrida de ser una especie de vaciador, ¿no? De sustancias, ¿no? De desustancializador, de desubjetivador. Por supuesto, la única manera de construir un sujeto es desubjetivándolo. La única manera de entender la sustancia es desustancializándola. La única manera de hacerse espacio en el mundo es vaciándolo. Es un vaciado virtual, ¿no? Que Gustavo Bueno llama kenosis, ¿no? De kénoma. Segundo operador es pignolepsia, ¿no? Una vez que vaciamos, hay que darle al objeto las cosas que no tienen. Hemos dicho que el arte, o que el artista, o que la obra de arte añade a lo que ya es algo que todavía no era. Esto que podemos llamar rendering, ¿no? Restauración, ¿no? Esta especie de recomposición, ¿no? De pignolepsia, ¿no? De restauración o de rellenado de ese vacío que previamente nos ha permitido comportarnos. Y el tercer operador es este operador doble de plusvalía y minusvalía. Todas las cosas que se dan en el mundo son menos de lo que son y más de lo que son. Un ejemplo, el cuerpo. El cuerpo siempre es más que un cuerpo, porque es cuerpo no solamente físico, no solamente es cuerpo quirúrgico, también es cuerpo satírico, no solamente es el cuerpo de un individuo singular, ¿no? Sino que es el cuerpo comunitario, ¿no? El cuerpo místico, la comunidad, es también el cuerpo investido, ¿no? Por las referencias sociales, el cuerpo de la psicohistoria, ¿no? El cuerpo cargado de referencias culturales, de referencias prostéticas. El cuerpo mismo es una producción cultural. Y también es menos que un cuerpo. De hecho, la unidad del cuerpo es una ficción necesaria, una ficción útil. Nos albergan piezas, ¿no? No enteras, no sinoloticas, ¿no? De sinolon, de sustancia, ¿no? De compuesto sustancial, que están por debajo, ¿no? En lo que llamaría Georges Perec lo infraordinario, ¿no? Pues lo infrasustancial. Hay cosas que exceden al cuerpo, la comunidad, el cuerpo místico, y cosas que están excediendo al cuerpo, pero desde dentro. Y ahí está precisamente el problema psicoanalítico y psicológico, ¿no? De los trastornos somatomorfos, ¿no? De la hipocondría, o de los trastornos delirantes, ¿no? La celotipia, ¿no? Pero es que la celotipia no solamente está presente en los celosos, es que forma parte, ¿no? De la experiencia del deseo.
Esto aparece muy bien en Spinoza, ¿no? Cuando habla del carácter virtualizador de toda celotipia, ¿no? Es decir, que cuando hablo de celotipia no me refiero únicamente al trastorno clínico tipificado en el DSM-4. Estos son los tres operadores. Yo, por resumir, hablé de plus y de pus, ¿no? Pus como un residuo, ¿no? Asqueroso, y plus, ¿no? Como un suplemento, ¿no? Como un exceso. Jugando con esto, entonces tiene sentido hablar de una economía de fascinación, ya diciendo rápidamente que no existe una economía de fascinación, ¿no? Quiñar, citando a Steiger, habla de begreifen, was uns ergreift, ¿no? Atrapar lo que nos atrapa. A ver quién es capaz de atrapar lo que nos atrapa. ¿Cómo voy a atrapar lo que nos atrapa? ¿Cómo voy a tematizar lo que me fascina? Solamente retrospectivamente, es decir, solamente cuando ya he sido invitado y excluido del cenotafio podré decir, ¿no? Esto es lo que le atrapaba. Pero en tiempo real, y la vida es en tiempo real enfermizo, ¿quién puede saber lo que atrapa y por qué nos atrapa, por qué nos fascina, ¿no? ¿Quién le puede decir a Alonso Quijano, ¿no? O mejor dicho, a Sancho Panza, ¿no? Que estos proyectos en los que se embarca, ¿no? A regañadientes, ¿no? Viendo al disparatado Coco de la Mancha, ¿no? Que es Don Quijote, llegan a algún puerto, o llegan realmente a algún puerto, y sí que llegan, ¿no? Aunque retrospectivamente, desde la muerte, desde el cenotafio, se vean como eso, como quimeras, pero no lo han sido. No han sido, han sido sustancias, han sido realidades, ¿no? Quimeras realizadas. Y toda obra humana forma parte de estas quimeras realizadas, ¿no? Y yo desafío, por falta de tiempo, ¿no? A cualquiera a que me diga algún proyecto humano que de principio tenga una justificación y una legitimidad ontológica absoluta. Y no sea, en principio, simplemente un proyecto como El Dorado, ¿no? Un proyecto, en principio, descabellado. Será en el enfrentamiento, ¿no? Con lo rotundo de lo real, como ese proyecto se irá conformando como real o como puramente ilusorio. En esta economía de la fascinación, entonces, lo que nos define como sujetos, como cuerpos, como partes, ¿no? De una comunidad, es la tentación. La tentación. La tentación y el estar siempre fuera de nosotros e interiorizando al grupo. Lo que he llamado ahí histeria e hipnosis, por dar dos referencias cinematográficas. El cine de Lars von Trier es un cine hipnótico, ¿no? Que nos embruja, que nos seduce. El cine de Michael Haneke es un cine histérico, que termina por comprometerte con lo que pasa, ¿no? Por desmayarte, ¿no? Por realmente ser atrapado precisamente por los entes legendarios, por los entes que aparecen representados en la imagen cinematográfica. Histeria e hipnosis, ¿no? Todo sujeto está jugando a la vez en ese fenómeno. Y la histeria, como el momento en el que el cuerpo se fantasmatiza, y la hipnosis, el momento en el que el fantasma se incorpora, como procesos dobles. El segundo, punto 17, perdona por la rapidez, el segundo elemento de esta obscenografía, es decir, de esta presentación obscenográfica, es lo que los antropólogos y los psiquiatras llaman trance y éxtasis. En el trance, esto lo comenta muy bien Augurlian, un neurólogo y psiquiatra francés, habla del trance. ¿Qué es el trance? El grupo dentro de nosotros. ¿Cómo puede estar el grupo dentro de nosotros? En primer lugar, porque el individuo, es cierto, siempre es un subproducto, ¿no? El individuo siempre surge como secuela, ¿no? Como derivado. Pero sobre todo, el ejemplo freudiano, ¿no? ¿Qué son las normas, ¿no? Que ese Pepito Grillo, ¿no? Que nos habita, que es el superego, termina por censurar. Normas interiorizadas por el sujeto. Una manera no metafísica ni delirante de interiorización del grupo. Estamos continuamente interiorizando el grupo. Agamben, de un modo así quizás más poético, dice que somos atrapados por el dispositivo lingüístico. O Quillard dice que como infantes, es decir, como los que no saben hablar, perdemos, ¿no? Y añoramos esa infancia cuando somos capturados precisamente por ese intoxicador y antipsicótico que es el lenguaje. Pero en una experiencia normal, es decir, acreditada científicamente, acreditada racionalmente, siempre se producen fenómenos de trance, ¿no? De relación del grupo con el sujeto. Y fenómenos de éxtasis, fenómenos en los que el sujeto es capaz de trascender su propia propiedad, su propia idiotez. El éxtasis es eso. El misticismo, en cierto modo, es el límite patológico de la lucha contra el idiota que todo el mundo lleva dentro. La idiotez es, evidentemente, el enemigo interior del místico. El místico quizás se pasa de frenada, ¿no? Pero su camino es el correcto, ¿no? El camino, ¿no? Para trascender la propia idiotez, trance y éxtasis. En este ambiente, por tanto, psicológico, en este elemento psicológico, en el que estamos mesmerizados, ¿no? Y asberizados, jugando, como decía antes, con el poeta John Asbury. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente no hay quien nos saque, ¿no? de esta sugestión universal.
Es decir, que la sugestión es y el deseo, la desideración y la sugestión están ahí funcionando, y quizás habrá que controlarlas, ¿no? O quizás tengamos que tener buenas maneras, ¿no?, lingüísticas de estabilizar estos peligros de la sugestión, estos peligros de la fascinación, pero ahí está. Es decir, son el ingrediente material, ¿no?, de toda conciencia lógica. Toda conciencia lógica tiene que terminar por incorporar estos ingredientes. Descartes en las meditaciones metafísicas intenta deshacerse o disociar con un escalpelo el sujeto psicológico del sujeto lógico, y termina por reconocer en el compendio de música o en las pasiones del alma que no hay Dios que tenga un escalpelo o un bisturí tan sofisticado como para separar al sujeto lógico del sujeto psicológico. Esto lo reconoce el propio Gustavo Bueno, y lo reconoció hace 40 años, es decir, no lo reconoce, es decir, lo afirmó hace 40 años, cuando habla precisamente de la noetología, ¿no?, como una lógica que no puede prescindir de un ingrediente que no es ni lógico ni puramente psicológico, si entendemos por psicológico, individual, engolfado, encapsulado. Así que esto nos lleva a definir que el estado natural del hombre es la parasomnia. La parasomnia, es decir, el tener que estar, ¿no?, asediado, acosado por objetos que no existen. La parasomnia, ¿no?, el terror nocturno como condición humana. Esto es lo que sería una exageración, una sinécdoque, ¿no? Una sinécdoque. Se trataría de decir que lo que define la condición humana es nuestro carácter peliculero, en el sentido de estar rodeado de obsesiones, nuestra parasomnia, el estar afectados por algo que no es real ni tampoco puramente virtual. Insisto en que Derrida, cuando habla de lo espectral, precisamente define lo espectral como aquello que está en el margen de indiscernibilidad entre lo real y lo virtual. Porque lo espectral tiene su declinación fenoménica, su comparecencia fenoménica, la visibilidad, ¿no?, o la comparecencia fenoménica del espectro, y su carácter absolutamente fuera, ¿no?, de todo ángulo de visión, ¿no?, de toda percepción, que sería precisamente el reaparecido. Este es el juego que en Espectros de Marx utiliza Derrida al citar al espectro del padre de Hamlet. Otra de las definiciones que caracteriza nuestra condena, y voy ya, esta vez de verdad, terminando, es lo que llamaríamos el morbo autocatalítico, ¿no? Hay muchos psicólogos que hablan de ira autocatalítica, ¿no? La ira autocatalítica, para decirlo rápidamente, parece ser un trastorno o un episodio alterado más frecuente en hombres que mujeres, aunque yo lo dudaría, que consiste en que uno se enfada, después se enfada porque se está enfadando y después se enfada porque se está enfadando de que se está enfadando, ¿no? Una ira que se autorreproduce, ¿no? Se podría decir que lo que caracteriza cualquier deseo humano, y esto se ve en el análisis que hace Spinoza de la servidumbre de los afectos, lo que nos caracteriza en los celos, o en la ira, en la cólera, o en la ira, en la maravilla, o en la vergüenza, es precisamente esta autocatálisis, ¿no? Una referencia popular, ¿no?, de esto es el análisis que se hace sobre el dimorfismo sexual del cerebro, cuando se habla de que los hombres parecen más ira autocatalítica, ¿no? También más narcolepsia poscoital, ¿no? Pero lo interesante es que esa autocatálisis define el psiquismo. Yo me atrevo en mis clases de psicología a decir que la psicología es la ciencia imposible de las pendientes resbaladizas o de los procesos autocatalíticos. El morbo autocatalítico es que enfermamos de nuestra propia enfermedad, enfermamos de deseo, pero también no podemos ser otra cosa que estos enfermos. Esta es la idea que plantea al principio de la doxa como morbo y de la doxa como gloria. En esta, entonces, calasoterapia, lo interesante es entender qué ritos, más allá de los mitos, es decir, qué proezas o acciones nos definen como sujetos, nos definen como comunidad. Ese es el propósito realmente de la cuarta parte de la segunda sección de Homo Sacer de Agamben, si la publica algún día. Parece que se va a publicar en breve. Esto aparece en Nudità, que es un texto que tengo siempre presente cuando hablo de estas cosas, lo que Agamben llama los usos, ¿no? Es decir, ¿qué significa un hacer humano separado de todo dispositivo providencial, de todo dispositivo político, en el sentido de biopolítico, de toda rentabilización del ser humano como granja, ¿no? Eso es la biopolítica, ¿no? La biopolítica no es la conversión del mundo en un lupanar, en una granja, la conversión de los sujetos en carne de cañón absoluta. Agamben habla de usos, Calaso, ¿no?, en esto que he llamado calasoterapia, habla de ritos absolutos, ¿no? Un rito que se defina por sí mismo. Medio sin fin, dice o llama el propio Agamben.
Y ese es el ethos que nos acompaña. Un ethos que está presente, ¿no?, en el materialismo como firmeza, como hipolepsis, como fe natural. Sin embargo, en el materialismo bizarro de Gustavo Bueno, y esto no es ni mucho menos un reproche, sino una perplejidad, ¿no?, o más que nada un problema, ¿no?, que me asedia a mí y a otros desde hace mucho tiempo, esa firmeza, esa hipolepsis, ¿no?, esa fe natural ética siempre requiere de una integración en un cuerpo político, en una plataforma histórica. No digo que no sea posible, ¿no? Quizás es posible para países que merezcan la pena, ¿no?, como el nuestro. Es decir, para países que no sean países merluzos. Pero, desde luego, si vives en un imperio o en una comunidad hegemónica, desde luego sí que, por supuesto, intégrame, me siento integrado, pero en el momento en el que vives en un determinado espacio político, quizás sí seamos individuos flotantes o gentuza, pero es que no por voluntad, sino porque no nos ha quedado otro remedio, ¿no? Es decir, el individuo flotante no lo es porque lo desea, sino porque la plataforma política o histórica que le ha tocado en gracia no está a la altura, ¿no?, de su dignidad. Bueno, esto sí que ha sonado grandilocuente, pero entiendo que se entenderá la ironía de esa grandilocuencia. Así que lo que nos queda es el ethos y un poema justo antes de entregarnos al cenotafio, a la estructura, y morir como Don Quijote, ¿no? He recuperado la cordura, ¿no? Estaba loco, ¿no? ¿Qué cosas hacía? ¿No? Pero las he hecho. En ese momento, ¿no?, en ese intervalo, ¿no?, que no tengo tiempo de leer y desarrollar del Quijote, justo antes de darse el batacazo, justo antes de recuperar la cordura, justo antes de abandonar la floresta de la enajenación, la dulzura de estar loco, es decir, de tener un proyecto, un anhelo, ¿no?, un desiderium, no un deseo humano, justo antes de ese momento, yo creo que está la clave, para decirlo petulante y así cursi, de manera cursi y petulante, está la condición humana, ¿no?, está la esperanza del hombre, lo no inhumano. Lo no inhumano está precisamente en ese intervalo entre la locura autosuficiente y la recuperación de la cordura. Esto se podría plantear con un poema, ya para citar otra vez a este poeta que me descubrió Miguel Ángel Hernández Saavedra, que me insistió, mejor dicho, en que lo tuviera como referencia, ¿no?, aunque considero que es un poeta con ocurrencias que vomita de risa. Un poema, ¿no?, un verso de Ashbery. Dice Ashbery que quizás es una bagatela, ¿no?, lo que dice, pero yo le doy importancia táctica, ¿no? Dice el mañana, en la traducción de Javier Marías, el mañana es sencillo, el hoy está inexplorado. A saber, en el mañana todos nuestros deseos serán fatuos y lo que contará será la estructura. Y, por tanto, lo que contará es los rendimientos históricos de los grupos o de las comunidades. Pero el hoy está inexplorado. Y en ese carácter inexplorado del hoy, es decir, del presente, que hemos dicho que es siempre escurridizo y anómalo, está el psiquismo. Así que a macha martillo, ¿no?, y de manera repetitiva sostengo que el psiquismo es una placenta pútrida, pero que necesitamos. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por esta espléndida, realmente espléndida exposición. Tú verás cómo lo haces, pero mañana tienes que estar media hora menos. Absolutamente imprescindible, porque la cantidad de cosas que has dicho hoy y que tenemos pendientes el día pasado exigirá un mínimo de media hora o 3/4 de hora, sin que crucifiquemos a los técnicos que tienen su propio horario. Yo he hecho tantas anotaciones que, bueno, me gustaría más que nada poder empezar a discutir ya mismo, pero este es un asunto que tenemos necesariamente que posponer. No, en todo caso, sin decir que has trazado de manera, a mi juicio, extraordinaria todo lo que es la trastienda del único proyecto que, en mi opinión, puede reconocer la racionalidad, que es la recuperación de las buenas maneras sobre ese espacio caliginoso, ¿verdad?, sobre ese espacio turbador al que de una manera tan profunda has hecho mención. Pero, en fin, esto es ahora que debemos dejar provisionalmente
y todos quedáis convocados para el próximo viernes, día en que de una u otra forma, si queréis, empezamos un poco más temprano, pero los técnicos tienen una cierta hora límite de su propio trabajo que debemos respetar. Así que, bueno, precisamente por eso, y mientras te veía luchar contra las 24 tesis, ¿no?, de tu esquema, pensaba, bueno, vamos a quedar el próximo día a las 6:30. El cine es, la verdad, a 24 fotogramas por segundo, por eso de 24. Lo sé. Sí, sé además del carácter, en fin, siempre implícito de tus referencias. Pero, si os parece bien, quedamos el próximo día a las 6:30. Tú adoptas el compromiso firme de, en todo caso, no estar nunca más allá de las 8:15, ni de esta manera, pues tendremos ocasión de poder, pero también por elogio de tu propia, por hacer un elogio de tu propia ponencia, ¿no? Yo me comprometo a terminar a las 8:15 el viernes, y tú me prometes decirme a las 8:15 que por qué no me callo. Yo soy incapaz de callarme. Bueno, pues asumo ese tormento que me propones, que para mí será una tortura, claro está. Lo asumo, por tanto, no con gusto, pero sí con sentido del deber, y quedamos todos convocados para el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias.